Buenas noches. Iniciamos con imágenes exclusivas que están dando la vuelta al mundo. No se trata de un resplandor cualquiera ni de pirotecnia. Lo que captaron las cámaras en el estado de Washington es una luz fija, inquietante y silenciosa que tiene a los expertos desconcertados. Observen con atención el material que nos llega a la redacción. Pero eso no es todo. La situación en tierra es crítica. Estamos hablando de inundaciones de proporciones bíblicas que han obligado a las autoridades a emitir órdenes de evacuación inmediata. Se estima que más de 100.000 ciudadanos han recibido la alerta para abandonar sus hogares ante el avance imparable del agua. Sin embargo, en medio de este caos climático ha surgido un fenómeno inédito que ha encendido las alarmas en todos los sectores. Un evento que va más allá de lo meteorológico y que raya en lo inexplicable. Apenas anoche los radares y miles de testigos oculares registraron una nueva anomalía lumínica sobre el espacio aéreo estadounidense. Este avistamiento guarda una escalofriante similitud con la formación en forma de cruz, reportada semanas atrás a finales del 2025. Pero esta vez, señoras y señores, trae consigo un detalle que ha dejado helados a los observadores. Es justo este nuevo elemento el que cambia radicalmente la narrativa. Ya no hablamos de hechos aislados. Los analistas sugieren que estamos ante la repetición de un patrón cíclico, una secuencia de eventos que curiosamente ya aparecía descrita en textos antiguos milenarios y que hoy parece cobrar vida frente a nuestros ojos. Seguramente usted en casa ya ha visto los reportajes sobre la misteriosa cruz en el firmamento, o tal vez escuchó los rumores sobre el hallazgo de una criatura congelada y el enigmático guardián de piedra que ha causado revuelo internacional. Pero lo que ningún medio le ha explicado con claridad hasta este momento es el hilo conductor que une a todos estos sucesos. No son coincidencias. Existe una correlación directa entre cada uno de estos fenómenos que la mayoría ha pasado por alto. Estamos hablando literalmente de una cuenta regresiva silenciosa, un cronómetro invisible que parece estar marcando los minutos hacia un acontecimiento de una magnitud muchísimo mayor a lo que cualquiera podría anticipar. Este reporte especial no se limita a narrar el pasado. Nuestro objetivo es advertirle sobre lo que está por destaparse. Le pedimos discreción y atención total, porque la información que estamos a punto de presentarle es material inédito, nunca antes transmitido en televisión abierta. Esta información tiene el potencial de sacudir los cimientos de lo que entendemos por realidad y podría redefinir por completo su perspectiva sobre este momento histórico y para muchos profético que estamos atravesando en pleno arranque del 2026. Retrocedamos un poco en la cronología. Exactamente una semana antes de las festividades navideñas del año pasado, una imagen desconcertante se materializó sobre la cúpula de una iglesia en una zona suburbana de Ohio, rompiendo la tranquilidad de la comunidad. Decenas de vecinos y transeúntes en las áreas aledañas sacaron sus teléfonos y lograron capturar en video una figura luminosa con una definición impresionante, descartando cualquier fallo de cámara o ilusión óptica. La forma era inconfundible, una cruz perfecta suspendida en la oscuridad. Lo curioso es que permaneció visible el tiempo exacto y suficiente para ser documentada por la multitud, validando su presencia ante los escépticos. Sin embargo, el fenómeno se manifestó con una sutileza tal que, lejos de desatar el pánico o la histeria colectiva, invitó a los presentes a una profunda reflexión silenciosa, algo sumamente raro en estos tiempos. La sincronía del evento ha sido tema de debate en mesas de análisis, ocurriendo con precisión matemática 7 días antes de la Navidad, una fecha clave en el calendario occidental. Recordemos que para la comunidad cristiana esta época trasciende la simple fiesta y los regalos. Es un periodo litúrgico de preparación espiritual, de introspección y de recordar el advenimiento histórico de Jesucristo. Lo que verdaderamente acaparó los titulares y desconcertó a los meteorólogos fue la naturaleza absolutamente silenciosa de esta aparición. No hubo estruendos ni explosiones sónicas.
A diferencia de un bólido o un meteoro que rasga la atmósfera dejando una estela de fuego, esta luminosidad se mantuvo estática sin emitir destellos cegadores ni trayectorias erráticas. Los reportes del clima confirmaron cielos despejados, cero actividad eléctrica, ausencia total de relámpagos y ningún patrón atmosférico inusual registrado en los radares de esa región durante la velada. La figura cruciforme simplemente apareció flotando con una suavidad etérea justo encima del templo, como si hubiera sido colocada ahí por una mano invisible. Mantuvo su integridad estructural perfecta, congelada en el tiempo y el espacio, desafiando la física de cualquier fenómeno natural conocido. Y tal como llegó, se fue. Se desvaneció lentamente, difuminándose en la negrura de la noche hasta desaparecer por completo, borrando cualquier rastro de su existencia. Vecinos y autoridades locales corroboraron que no había vuelos programados ni drones en el área. Hasta el momento ninguna dependencia gubernamental ha emitido un comunicado oficial que aclare el origen de lo sucedido. En cuestión de minutos, la bóveda celeste recuperó su normalidad habitual, dejando a los testigos con la sensación de que nada hubiese perturbado la calma de la noche, salvo por las grabaciones que ahora circulan. Consultando a expertos en teología, señalan que en las Escrituras es precisamente en el silencio y no en el estruendo donde suelen gestarse los momentos de mayor trascendencia histórica y espiritual. Se dice que las verdaderas señales bíblicas no buscan el espectáculo ni abrumar los sentidos para forzar la creencia, sino que operan bajo una lógica distinta. Aparecen de imprevisto sin notificaciones, dejando un margen deliberado para que sea el discernimiento personal de cada individuo el que interprete el mensaje. Analizando el símbolo, la cruz no representa el poderío militar ni la ostentación imperial. Históricamente es un emblema de sacrificio radical, de humildad extrema y de obediencia total. Como bien nos recuerda el relato en el Evangelio de Lucas, la primera llegada de Jesús no se anunció con bombos y platillos a los grandes monarcas de la época. No fue a generales ni a ejércitos conquistadores a quienes se les dio la noticia, sino a pastores humildes, gente trabajadora que cumplía su jornada bajo el sereno de la noche. Así que, más allá de debatir si técnicamente estamos ante un milagro certificado, debemos plantearnos una interrogante distinta. Surge una cuestión mucho más profunda y penetrante que no podemos ignorar en este análisis periodístico. ¿Cuál es la razón detrás de que este símbolo específico se haya manifestado en esas coordenadas exactas, en ese preciso instante del tiempo y con tal nivel de discreción? Pero la historia no termina en las alturas. Tras la aparición de esta señal en el firmamento, la atención se volcó hacia otro punto. El siguiente hallazgo, que ha sacudido a la comunidad científica, provino de la dirección opuesta, directamente desde las entrañas de la Tierra, en las profundidades subterráneas. Reportes desde el suroeste de los Estados Unidos confirman que un equipo de exploradores ha desenterrado una enigmática estatua de piedra, la cual se encontraba sepultada bajo toneladas de estratos y formaciones rocosas milenarias. Lo sorprendente es el estado de la pieza. No se encontró fragmentada ni hecha añicos, como suele ocurrir con estos hallazgos. La figura luce un moldeado exquisito y estaba posicionada deliberadamente dentro de lo que los arqueólogos describen como una cámara sellada herméticamente. Pareciera un recinto que el tiempo olvidó, o más bien como si manos desconocidas la hubieran ocultado allí con una intencionalidad absoluta para que no fuera encontrada fácilmente. De inmediato el artefacto ha generado una ola de interrogantes entre los académicos, pues su morfología no coincide con ningún registro histórico conocido hasta la fecha. Los expertos aseguran que no guarda relación alguna con el estilo artístico ni las técnicas de tallado de los pueblos nativos americanos de la región. Tampoco presenta rasgos que la vinculen con la estatuaria europea colonial. Su postura y diseño resultan verdaderamente inusuales y desconcertantes. No se encontró erguida en señal de orgullo, ni colocada como un monumento para la exhibición pública o la veneración.
Por el contrario, su disposición sugiere una función mucho más oscura, parece estar custodiando o peor aún bloqueando el paso hacia algo de vital importancia. Definitivamente no tiene las características de un objeto de culto religioso. Más bien quienes la han visto la describen como una solemne advertencia petrificada que ha sobrevivido al paso de los siglos. Mire usted, no podemos pasar por alto que la ubicación geográfica le otorga un peso brutal y un contexto decisivo a este impactante hallazgo, pues nos da las claves para entender el misterio. Hay que recordar que esta zona específica del suroeste de la Unión Americana carga con una historia pesada, llena de túneles olvidados, minas que colapsaron hace tiempos y leyendas de tesoros que se esfumaron durante la fiebre del oro del siglo XIX. Y es que en aquellos tiempos de bonanza y codicia, muchísimos mineros o gambusinos preferían ocultar sus hallazgos bajo tierra para evitar que los bandidos o sus propios compañeros les robaran el fruto de su esfuerzo. Los archivos históricos y las crónicas de la época confirman sin lugar a dudas que algunos de estos hombres utilizaban símbolos muy rústicos, dejaban marcas muy puntuales o colocaban objetos estratégicos con la doble intención de espantar a los curiosos o de marcar el punto exacto de fortunas ocultas que valen millones. Ahora bien, si analizamos esto desde una óptica bíblica, el descubrimiento nos provoca un escalofrío y una sensación de déjà vu bastante inquietante para los creyentes. El Maestro Jesús solía hablar en sus parábolas sobre tesoros escondidos, pero ojo, porque su mensaje nunca fue una invitación a la avaricia ni a perseguir monedas de oro. Al contrario, él lanzó advertencias muy claras sobre cómo las riquezas materiales tienen ese poder seductor de desviar a la gente del camino y de lo que realmente tiene peso en esta vida. Lo que verdaderamente llama la atención en este caso es que la estatua no tiene pepitas de oro en las manos, ni ostenta joyas, ni nada que parezca tener un valor económico a simple vista. Su función es otra, está ahí estorbando, bloqueando el paso, plantada firmemente entre el buscador de tesoros y esa riqueza que tanto anhela encontrar. Y fíjese qué curioso, porque al ubicar este evento cronológicamente justo después de aquella señal en el cielo de 2026, todo parece tener una conexión profunda y misteriosa. Primero fuimos testigos de algo que se manifestó allá arriba en el firmamento, dejando a medio mundo con la boca abierta. Y ahora algo que llevaba enterrado una eternidad está saliendo a la luz desde las entrañas mismas de la Tierra, lo que nos obliga a plantearnos una interrogante tan sencilla como escalofriante. ¿Será que esta estatua fue colocada ahí con la única misión de custodiar y proteger aquello que debía permanecer oculto para siempre? ¿O acaso está ahí como una advertencia final, un aviso sobre el precio terrible que tendría que pagar cualquiera que se atreva a reclamar ese tesoro? Pero antes de seguir con esta noticia de último minuto, deténgase un momento, reviente ese botón de me gusta para apoyar nuestra labor informativa y díganos qué opina aquí en los comentarios. Su participación es vital para nosotros. Excelente, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, retomemos la información y vámonos directo a lo que está ocurriendo en el territorio nacional y más allá. Mientras los reflectores suelen irse con los desastres que hacen mucho ruido, hay una transformación silenciosa, casi invisible, que se está cocinando a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Es una crisis que no llega con sirenas de ambulancia a todo volumen, ni con titulares escandalosos en los periódicos de la mañana, sino que avanza con una paciencia aterradora, carcomiendo todo por debajo de la superficie sin que nadie se dé cuenta hasta que es muy tarde. El terreno mismo está mutando, cambiando con una lentitud que al principio engaña al ojo humano, haciéndonos creer que no pasa nada, pero con la constancia suficiente para causar daños irreversibles y permanentes una vez que el problema decide mostrar su verdadera cara. De costa a costa, los reportes que nos llegan de geólogos expertos, ingenieros civiles y los propios vecinos coinciden en una realidad que nos pone los pelos de punta. La inestabilidad del suelo ya dejó de ser un problema aislado de una sola región.
se está generalizando de forma alarmante. Allá en California, esos imponentes acantilados costeros que antes se veían firmes como una roca eterna, se están viniendo abajo sin que haya tormentas de por medio, sin terremotos que los sacudan ni ninguna razón aparente que explique el colapso. Quienes han estado en el lugar de los hechos aseguran haber visto algo sumamente extraño. Grietas muy finas que empiezan a dibujarse en la orilla del acantilado, días o a veces semanas enteras antes de que todo se derrumbe al vacío. Eran fisuras que parecían no tener importancia, de esas que uno ignora fácilmente pensando que es un simple desgaste natural sin consecuencias. Y de pronto, sin decir «agua va», pedazos gigantescos de tierra se desgajaron violentamente para caer directo a las aguas del Océano Pacífico. Las investigaciones periciales confirmaron después lo que muchos temían, que el movimiento real, el peligroso, había comenzado en las profundidades del subsuelo mucho tiempo antes de que las grietas se hicieran visibles para nosotros en la superficie. Y si nos vamos al otro extremo, a la costa este, el panorama en Florida es muy distinto visualmente, pero el patrón de destrucción es sospechosamente parecido. Debajo de esos fraccionamientos tranquilos y residenciales, lo que hay es piedra caliza porosa, un queso gruyère geológico, que está siendo devorado lentamente por corrientes de agua subterránea que nadie ve, pero que están ahí trabajando sin descanso. Conforme estas capas ocultas se van debilitando poco a poco, el suelo que está arriba donde vive la gente empieza a ceder y a hundirse. Se abren tremendos socavones tragándose la tierra firme en la que las familias habían depositado toda su confianza y patrimonio. Las carreteras empiezan a inclinarse de forma rara, y aunque las casas siguen en pie, los cimientos se mueven lo suficiente para que los vecinos sientan que algo anda muy mal en su propio hogar. Lo peligroso aquí es que la amenaza no llega de golpe como en una película. Se desarrolla calladita muchas veces sin un momento exacto de ruptura total. Es más bien esa comprensión lenta y dolorosa de que la seguridad del suelo se perdió hace ya mucho tiempo sin que nos diéramos cuenta. Por otro lado, en el estado de Washington, las señales de alarma no vienen de las piedras, sino que nos llegan a través del agua. Las tormentas y las inundaciones se han disparado a niveles que la infraestructura actual, ya vieja, simplemente no puede aguantar. Todo el sistema de drenaje y alcantarillado que fue planeado para climas predecibles de hace décadas, ahora está luchando desesperadamente y perdiendo la batalla contra oleadas de agua que llegan una tras otra sin aviso. Los ríos se están desbordando con una violencia inaudita y el suelo se erosiona rápido, dejando a comunidades enteras que antes vivían tranquilas en un estado de emergencia constante. Una vez más nos enfrentamos a una realidad ineludible donde el patrón que estamos observando no es un estallido de caos repentino, sino una presión que se cocina a fuego lento hasta que revienta lo que antes creíamos seguro e inamovible. Lo que realmente conecta a estas regiones que a simple vista parecen tan lejanas en el mapa no es meramente su ubicación geográfica ni sus fronteras territoriales, sino que comparten el mismo momento crítico en el tiempo y un proceso oscuro que está operando por debajo del agua. Este tipo de cambio arranca muy despacito, totalmente fuera del radar de la mayoría y oculto a la vista de quien no presta atención. La tensión se va acumulando silenciosamente en las entrañas de la tierra y luego, en el instante menos pensado, el golpe es tan contundente que el daño se vuelve imposible de negar o esconder. Este fenómeno viene a desafiar radicalmente la manera en que la gente de a pie entiende el concepto de desastre y tragedia. Generalmente nos imaginamos que antes de la catástrofe sonarán alarmas ruidosas o veremos señales de peligro inminente, pero aquí la cosa es distinta. La advertencia llega muda, desenvolviéndose con una paciencia aterradora durante meses enteros, o incluso años, antes de destaparse por completo en un único momento decisivo. Y ojo, porque según las Sagradas Escrituras, esta imagen carga con un simbolismo que nos debería poner a pensar.
La Biblia usa muy seguido la figura del temblor de cimientos como una señal clara de que aquello que parece sólido por fuera, tal vez ya no sea seguro por dentro en lo absoluto. Ya sea hablando en términos físicos o espirituales, el mensaje bíblico advierte que esa inestabilidad que se esconde bajo la superficie, tarde o temprano quedará expuesta ante la luz pública sin remedio alguno. Hay que entender que el temblor no es el que crea la debilidad en la estructura, simplemente llega para revelarla con una claridad brutal y sin filtros. Lo que estamos viendo a lo largo y ancho de todo el continente americano refleja esta advertencia milenaria con una exactitud que verdaderamente pone la piel chinita. La tierra no se abre ni explota sin una causa previa. Cede y se rompe exactamente en los puntos donde ya estaba sentida y debilitada con anterioridad. Y mientras estos cambios siguen brotando a la superficie por toda la nación, en este año 2026 nos plantean una interrogante tremendamente sobria y urgente. Si el suelo mismo que pisamos se está desplazando de manera tan silenciosa y traicionera, ¿qué otros cimientos, tanto los que vemos como los invisibles, podrían estar tambaleándose ahora mismo sin que nos hayamos dado cuenta? Mientras el debate sigue caliente sobre los extraños símbolos avistados en el cielo, surge otro reporte que nos deja helados. Pero esta vez, la noticia no cae de las alturas, sino que baja desde las cumbres nevadas de las montañas del norte de Colorado. Y créanme, esto no se siente como un incidente aislado o ajeno al resto de lo que estamos viviendo. Se percibe una conexión profunda, como si mientras los cielos nos obligaban a mirar hacia arriba, algo que había estado sellado y olvidado en el frío durante siglos, estuviera empezando a despertar desde las profundidades. Donde el firmamento habló con luces radiantes, ahora las montañas nos están gritando verdades a través del hielo milenario. El macabro hallazgo fue realizado por un grupito de excursionistas que madrugaron justo antes de que el sol de la mañana comenzara a ablandar el manto de nieve acumulada. Ahí, muy cerca del borde de un acantilado rocoso, alcanzaron a distinguir una forma extraña parcialmente incrustada dentro del hielo cristalizado. De entrada pensaron que se trataba de algún animal que murió en una helada repentina, pero al acercarse más, los detalles se volvieron profundamente perturbadores y escalofriantes. La figura es pequeña, calculan que de 1 metro de altura aproximadamente, y está hecha bolita enrollada apretadamente sobre sí misma, como si hubiera quedado congelada en plena acción detenida en el tiempo. Hay algo en su postura que instintivamente se siente mal, incorrecto. El cuerpo está demasiado compacto, con una tensión excesiva. La cabeza la tiene inclinada bruscamente hacia un lado, pegada contra el hombro en un ángulo antinatural que sugiere un trauma súbito y sumamente violento. Las cuencas de los ojos son profundas y están completamente vacías, careciendo de cualquier rasgo familiar que podamos reconocer. La boca quedó ligeramente abierta, dejando ver hileras de dientes delgaditos parecidos a agujas, demasiado uniformes y demasiado afilados para descartarlos fácilmente como algo normal de la naturaleza. Pero lo que más saca de onda a los testigos es la composición del hielo mismo. El patrón de cristalización no cuadra con una congelación lenta y progresiva como suele suceder. Todo apunta a una caída de temperatura casi instantánea, como si el cuerpo hubiera sido atrapado en movimiento y petrificado en una fracción de segundo. Los músculos se ven contraídos con una violencia extrema. Las extremidades están retraídas hacia el interior del cuerpo, dando la impresión de que la criatura estaba huyendo desesperadamente o siendo jalada por una fuerza irresistible justo antes de congelarse para siempre. Y como era de esperarse, las autoridades llegaron quemando llanta con una velocidad inusual para una zona tan remota y de difícil acceso. De inmediato clasificaron los restos como una simple deformidad animal, un término burocrático que sirve para dar carpetazo sin ofrecer ninguna claridad verdadera. Las fotografías que lograron tomar los excursionistas circularon un ratito en redes sociales, antes de que les confiscaran los dispositivos para una supuesta revisión oficial.
Para la mañana siguiente el cuerpo ya se había esfumado por completo y no se emitió ninguna declaración de seguimiento al público. Pero los habitantes locales no se tragan el cuento en absoluto. Algunos viejos ya están recordando antiguas historias de la montaña que se han pasado de generación en generación. Por otro lado, existen voces expertas que, manteniendo la discreción, han comenzado a citar el capítulo 6 del Génesis, lanzando serias advertencias sobre la presencia de entidades que jamás debieron convivir con la raza humana. No obstante, damas y caballeros, lo que verdaderamente genera un estado de alarma entre la ciudadanía no es la naturaleza de la criatura per se, sino la escalofriante precisión cronológica con la que esto sucede. Justo en el instante en que la bóveda celeste comenzaba a manifestar señales inequívocas, las entrañas de la tierra decidieron expulsar aquello que mantuvieron cautivo y congelado en las montañas durante siglos. Estamos presenciando un diálogo aterrador entre dos reinos de forma simultánea, lo cual sugiere fuertemente que estamos a las puertas de revelaciones aún más impactantes para nuestra sociedad. Antes de profundizar en esta noticia de última hora, les extendemos una cordial invitación para que nos regalen un me gusta y se suscriban a nuestra plataforma informativa. La realidad es que cada muestra de apoyo por parte de ustedes es fundamental para mantener este espacio al aire. Se los agradecemos infinitamente. Los hechos se registraron en una colonia popular cualquiera, lejos de las grandes catedrales o monumentos históricos, donde los vecinos detectaron una anomalía que no correspondía al paisaje nocturno habitual. Se trataba de un rastro luminoso que exhibía matices apenas perceptibles, manteniéndose completamente estático como un vigilante silencioso sobre las azoteas de las viviendas. Su llegada careció de cualquier tipo de teatralidad o estruendo. No hubo sonidos que anunciaran su presencia ni movimientos bruscos que ocurrieran posteriormente. Aquella luz no surcó el firmamento a gran velocidad ni se precipitó violentamente hacia el suelo, desafiando así cualquier comportamiento esperado. Simplemente permaneció allí suspendida en el aire y ajena a todo lo que la rodeaba antes de desvanecerse con la misma discreción y silencio absoluto con la que había aparecido. Si bien el fenómeno fue de corta duración, el lapso fue suficiente para impedir que se descartara como una simple alucinación colectiva o un juego de la imaginación. Lo que realmente distinguió a este avistamiento fue su total falta de interacción con el entorno. Esa luz no alteró de ninguna manera visible o medible el ambiente circundante. No provocó parpadeos en el alumbrado público, no inquietó a la fauna local, ni modificó la composición del aire manteniendo todo en una calma inusual. No ofreció pautas lógicas, no hubo repeticiones que permitieran un análisis y no entregó patrón alguno que pudiera ser descifrado. Y por supuesto no existe explicación científica válida hasta el momento. Una vez que se esfumó, no quedó absolutamente nada como evidencia. No hubo huellas físicas, ni residuos químicos, ni comunicados oficiales, pues la ausencia de comportamiento activo impidió cualquier análisis instrumental. El foco de la noticia se trasladó entonces del fenómeno en sí mismo hacia el impacto emocional y la sensación profunda que dejó en los testigos presenciales. Quienes lo vivieron describen una pausa en el tiempo, un instante de quietud sepulcral que rompió por completo con el ritmo frenético de la noche urbana. No se reportó un miedo que paralizara ni una emoción desbordada, sino más bien un estado de conciencia pura y lúcida entre los observadores. Recordemos que en las Sagradas Escrituras, la luz suele vincularse más con el entendimiento y la revelación espiritual que con advertencias de peligro inminente. Es una fuerza que tiene la capacidad de revelar verdades ocultas, sin obligar al individuo a forzar una respuesta específica. Otorga a las personas la facultad de ver primero para luego decidir libremente su reacción. A diferencia del fuego que devasta o las tormentas violentas, la luz no destruye nada. Su única y verdadera función es clarificar la realidad ante nuestros ojos.
La sincronía de este evento ocurriendo precisamente en las vísperas de las festividades navideñas añadió una capa de profunda reflexión a todo el acontecimiento. La Navidad en la tradición de fe cristiana no se centra en el espectáculo visual ni en el consumismo, sino en el reconocimiento genuino de lo sagrado. Se trata de reconocer aquello que arriba en silencio sin los anuncios espectaculares ni la fanfarria que caracteriza a los poderes de este mundo. Visto bajo esta perspectiva, es muy probable que aquella luz no tuviera la intención de darnos explicaciones racionales ni respuestas absolutas. Pudo haber sido simplemente un momento breve e irrepetible, un llamado para que quienes lo notaron alzaran la vista, prestaran atención y meditaran con seriedad. Una invitación a considerar qué misterios podrían estar desenvolviéndose más allá de la rutina diaria y los patrones familiares a los que estamos acostumbrados. Al someter estos sucesos a un examen individual y aislado, pareciera no existir conexión alguna entre ellos a primera vista. Estamos hablando de ubicaciones geográficas distantes, hipótesis que se contradicen y campos de estudio científico completamente distintos. Sin embargo, insisto, lo que más inquieta a la opinión pública no es la criatura en sí misma, sino el momento temporal tan preciso en el que todo esto converge. Mientras el cielo enviaba sus señales, las montañas liberaron algo que había permanecido congelado en sus entrañas durante siglos de historia. Son dos reinos hablando al unísono, insinuando con fuerza que más revelaciones podrían estar a punto de salir a la luz pública. Antes de continuar con el desarrollo de esta información, les pedimos encarecidamente que nos apoyen con un me gusta y se suscriban a nuestro canal. Su contribución es vital y genuinamente ayuda a mantener este esfuerzo periodístico. Muchísimas gracias por su preferencia. En una zona residencial común y corriente, lejos de los reflectores, los residentes se percataron de algo totalmente fuera de lugar en el cielo nocturno. Un trazo de luz que mostraba tonalidades muy tenues manteniéndose inmóvil y vigilante sobre los tejados de las casas del vecindario. No hubo dramatismo en su llegada, ningún sonido lo anunció previamente y ningún movimiento brusco siguió a su aparición. La luz no cruzó el cielo velozmente ni descendió a tierra firme, simplemente permaneció suspendida en el aire.